El comandante James Holden se paró en el puente de su nave estelar, la lanza celestial escaneando el distante horizonte del cinturón Kuiper. Su misión de patrulla había sido monitorear rutinariamente los bordes exteriores del espacio humano de Jun en busca de cualquier señal de incursiones alienígenas, pero mientras la vasta oscuridad vacía del espacio se extendía ante él, algo se sintió fuera de sus instintos, poseídos por años de servicio militar, que le picaron en la base del cuello antes de que pudiera expresar sus preocupaciones. Las alarmas de la nave sonaron y las luces se atenuaron. James sintió que la nave se tambaleaba como si hubiera sido atrapada por una fuerza invisible. Giró para enfrentar a su tripulación y gritó órdenes, pero su voz fue ahogada por el zumbido ensordecedor de energía que vibraba a través del casco. «Comandante, hemos sido atrapados en un rayo tractor», gritó uno de sus oficiales con miedo en su voz. James apretó los dientes. Mirando la pantalla de visualización, un enorme crucero alienígena, su silueta irregular y siniestra se alzaba frente a él, tirando de la lanza celestial hacia su M. La nave tenía las marcas inconfundibles del Azari, una especie infame por su brutalidad y su inclinación por recolectar prisioneros de guerra, cortar energía, desviar energía a escudos. James ordenó su mente acelerada, pero era demasiado tarde. La lanza celestial fue tirada al hangar de la nave alienígena, con un estruendo atronador, el metal de su casco gimiendo bajo la tensión. La tripulación se apresuró a recuperar el control, pero James sabía que había terminado. Habían sido capturados antes de que pudiera dar otra orden. Las luces parpadearon y la nave se sumergió en la oscuridad una fracción de segundo. Después el campo de energía alrededor de la lanza celestial se encendió, congelando a su tripulación en su lugar. James sintió que su cuerpo se bloqueaba. Una fuerza invisible que lo inmovilizaba contra el suelo, mientras una fría voz metálica resonaba a través del intercomunicador de la nave humano. «Comandante James Holden ha sido seleccionado. Ríndete o tu tripulación sufrirá». El corazón de James latía con fuerza, su mente acelerada con posibilidades. No tenía otra opción, tenía que proteger a su gente. Con un movimiento lento y deliberado, activó su calma, hablando con los dientes apretados. «Este es el comandante Holden. Me rindo. Dejo a mi tripulación fuera de esto». Las palabras apenas salieron de su boca antes de que una ola de energía lo inundara y el mundo se volviera negro. Cuando James despertó, su cabeza palpitaba y su cuerpo dolía. La fría y áspera piedra debajo de él estaba muy lejos de la comodidad de la silla de mando de su nave espacial. Parpadeó y se adaptó a la luz tenue mientras se sentaba. La confusión dio paso a la comprensión de que ya no estaba en la lanza celestial. Estaba en una celda y el zumbido inquietante de la maquinaria alienígena reverberaba a través de las paredes. Una puerta pesada se abrió con un crujido y dos guardias ZART entraron. Sus rostros reptiles eran ojos ilegibles que brillaban con malicia mientras tomaban a James por los brazos y lo arrastraban hasta sus pies. Luchó contra su agarre, pero su cuerpo todavía estaba débil por el sedante que habían usado para someterlo. «¿A dónde me llevan?», exigió James, pero el Zaharí no dijo nada. Lo llevaron por un pasillo oscuro y sinuoso. Sus pesadas botas resonaron en las paredes metálicas. Mientras se movían, la mente de James corría. Había oído historias sobre la crueldad de los Zari sobre sus arenas, donde obligaban a los enemigos capturados a luchar contra horrores indescriptibles para la diversión de su imperio retorcido. ¿A dónde lo llevaban? Su pregunta pronto fue: «Respond, Ida». Las puertas al final del corredor se abrieron y James fue empujado a una arena enorme. Las luces brillantes lo cegaron por un momento y cuando sus ojos se ajustaron, su corazón se hundió. Miles de ZTHY llenaron las gradas con sus vítores y rugidos ensordecedores mientras esperaban el espectáculo que vendría frente a él. En el otro extremo de la arena, un conjunto de enormes puertas se abrieron con estruendo desde adentro. Un gruñido gutural bajo resonó en la cámara. James sintió que el suelo temblaba bajo sus pies cuando la criatura emergió como una bestia imponente de pesadilla con escamas tan oscuras como la obsidiana y ojos que brillaban como lava fundida. Los vítores de la multitud se hicieron más fuertes mientras la bestia conocida como Grámero de Ava hacia él. El pulso de James se aceleró, pero no se movió. Esto era lo que querían. Una pelea. Querían que entrara en pánico para correr y ser devorado por el monstruo para su entretenimiento, pero él no les iba a dar esa satisfacción. La voz del supervisor ZTHY resonó en la arena: «Comandante humano James Holden. Deberá ser alimento de la bestia de guerra Grax, un final apropiado para una criatura de carne tan frágil». La multitud rugió de risa. El sonido resonó en los oídos de James como un clavo mortal, pero cuando Grax se acercó, algo dentro de James cambió. No tenía miedo ni de la bestia ni de los Zari. Se había enfrentado a la muerte antes y la enfrentaría de nuevo. Respirando profundamente, James cuadró los hombros y se mantuvo firme mientras Grax se acercaba a sus
Enormes mandíbulas abriéndose de golpe, con un gruñido que sentía los huesos, la criatura era fácilmente 3 veces su tamaño, sus músculos. Ondulando bajo su piel escamosa, pero James no se inmutó, en cambio se encontró con la mirada ardiente de GR. Sus ojos no estaban llenos de miedo, sino de tranquila determinación. Multitudes. Los rugidos se hicieron más fuertes a medida que Grax CL atravesó la distancia entre ellos, sus poderosas piernas sacudiendo la tierra con cada paso, pero justo cuando la bestia se lanzó hacia adelante lista para atacar, algo inesperado sucedió. Gra detuvo a la enorme criatura lista para destrozar a James, se congeló en su lugar, sus ojos brillantes se entrecerraron como si estuviera confundido. Lentamente bajó la cabeza olfateando el aire alrededor de James, y luego, para sorpresa de toda la arena, se sentó, su enorme cola enroscándose alrededor de sus piernas. Como una mascota Doyle, los espectadores ZTHY se quedaron en silencio, sus vítores y abucheos muriendo en sus gargantas. Nadie había sobrevivido a un encuentro con Gra, y mucho menos domesticarlo. La voz del supervisor crepitó a través de los altavoces, temblando con fe. ¿Qué es esto? James sigue de pie, miró fijamente a Gra. La mirada fundida de la bestia se encontró con la suya. No podía explicarlo, pero en ese momento sintió un entendimiento tácito entre ellos, un vínculo forjado en las profundidades de la arena, un vínculo que cambiaría todo. Los ZTHY lo habían alimentado a su bestia de guerra, esperando su muerte. En su lugar habían desató algo mucho más poderoso, un comandante y una criatura. Unidos en desafío, la arena permaneció en silencio mientras los espectadores observaban con incredulidad aturdida. La bestia de guerra que habían criado en salvajismo y derramamiento de sangre ahora estaba sentada frente a James Holden. Sus ojos ardientes ya no estaban llenos de hambre, sino de algo más cercano a la curiosidad. James se quedó clavado en el lugar, cada instinto lo instaba a mantener la calma, a pesar del enorme depredador frente a él. La voz del supervisor crujió a través de los altavoces, su tono estaba mezclado con confusión y enojo. ¿Qué estás haciendo? Mátalo, pero la bestia no se movió. En cambio, la cabeza de GR se inclinó ligeramente mientras se inclinaba más cerca de James, olfateando el aire a su alrededor como si estuviera tratando de comprenderlo. James tragó saliva con fuerza, sintiendo el cálido aliento de la criatura rozándolo. Era surrealista, esta bestia. Diseñada para carne, no estaba atacando, estaba escuchando. Su mente corría, no podía explicar la conexión. Sintió con Gra, pero de alguna manera sabía que esta criatura no era insensata. Sus ojos tenían inteligencia, un entendimiento enterrado que había sido embotado por años de condicionamiento brutal. Quizás, solo quizás, reconoció algo en el algo más allá de mera carne y sangre. James miró a los Zari que seguían observando desde las gradas. Su confusión crecía a cada segundo. Sabía que necesitaba actuar rápido. Si se daban cuenta de lo que estaba pasando, probablemente los matarían a ambos tomando un riesgo. James levantó lentamente una mano y la colocó sobre el hocico masivo de GR. La multitud jadeó, podía sentir el calor que irradiaba del cuerpo de la criatura, el constante subir y bajar de su respiración, pero Gra permaneció tranquilo, inmóvil. Bajo su toque una extraña calma invadió a James, también como si la serenidad de la bestia lo estuviera afectando. No soy tu enemigo, susurró James suavemente, inseguro de si la criatura podría siquiera entenderlo. No tenemos que luchar. Los ojos de GR parpadearon y por un momento James podría haber jurado que la bestia entendió sus palabras. El cuerpo de la criatura se relajó aún más, acomodándose sobre sus encorvados, como si reconociera la presencia de James como algo más que una presa. Era una tregua tácita entre el hombre y la bestia, una que ninguno entendía del todo, pero ambos aceptaban por encima de ellos. La voz del supervisor cortó el silencio, ahora teñido de miedo. Basta de esta tontería, guardias. Mátenlo. De repente la arena estalló en caos. ZTHY soldados entraron por las puertas armados con bastones de choque y rifles de energía, claro, casi listos para someter tanto a James como al aparentemente rebelde Gra. El corazón de James latía con fuerza, sabiendo que la frágil paz entre él y la criatura podría romperse en un instante, pero Gra se movió más rápido de lo que nadie esperaba. Con un gruñido gutural profundo, la bestia de guerra se puso de pie de un salto, colocándose entre James y los soldados que se acercaban. Su cuerpo tensó, los músculos ondulando mientras dejaba escapar un rugido que resonó en los huesos, que reverberó por la arena. Los soldados vacilaron, sus armas llenas, mientras la furia completa de Gra estaba. James, desatado, observó con asombro cómo la criatura, que momentos antes había estado tranquila, se transformó en una fuerza protectora que lo protegió del asalto de ZTHY. Los guardias dudaron, inseguros de si disparar a la bestia que alguna vez había sido su mayor arma. Sin pensar, James vio su oportunidad. Saltó sobre la espalda de GR y agarró la cresta de Coar con fuerza. Cuando la bestia se giró para encarar la cabeza de los soldados, la multitud rugió, no en celebración sino en pánico, cuando GR, con James montado en su espalda, se dirigió hacia las puertas de la arena. Los soldados dispersaron sus rifles de energía disparando salvajemente, pero la velocidad y el tamaño de GR lo hicieron casi imparable.
Atravesó las puertas destrozando metal y piedra como si no fueran más que papel. James se agachó, agarrándose con todas sus fuerzas mientras GR irrumpía a través de las paredes y salía al aire libre de la fortaleza de ZTHY. La ciudad de ZTHY se extendía ante ellos. Un laberinto de edificios metálicos, torres y estructuras de defensa que se extendían hacia el cielo alienígena. Sirenas de alarma. Se lamentó a través de el complejo a medida que el escape continuaba enviando soldados y drones en una frenética persecución. Los aerodeslizadores comenzaron a elevarse desde las plataformas de lanzamiento, sus motores gimiendo mientras se preparaban para perseguir a la bestia que escapaba y su improbable jinete. James apenas podía comprender lo que estaba sucediendo. En un momento había sido sentenciado a muerte en la arena y ahora estaba huyendo de la fortaleza Zar. Una criatura que había sido criada para la destrucción, pero que había elegido protegerlo. En su lugar, más rápido. James gritó agarrándose más fuerte mientras la bestia navegaba por las calles estrechas. Sus poderosas piernas los llevaban rápidamente por el suelo. Parecía entender. Sus músculos se agrupaban y soltaban con precisión mientras evitaba los obstáculos de la ciudad y las ráfagas de energía de los drones que lo perseguían. Más adelante, el muro exterior de la fortaleza Zar se alzaba. Grande, una barrera imponente destinada a mantener a los intrusos afuera y a los prisioneros adentro. James sabía que si no encontraban una salida a través de ese muro pronto, su escape llegaría a un final rápido y mortal. Escaneó el área buscando cualquier punto débil o apertura que pudieran explotar. Sus ojos se posaron en una enorme puerta de servicio actualmente sellada pero custodiada por solo unos pocos soldados ZTHY. Era su mejor oportunidad. James señaló y GR cambió de rumbo. Cargando hacia la puerta con una determinación implacable, los soldados estacionados allí abrieron fuego, pero sus disparos se desviaron mientras Gra zigzagueaba a través de las ráfagas entrantes con un rugido ensordecedor. La bestia bajó la cabeza y se estrelló contra la puerta de servicio. Arrancándola de sus bisagras, los soldados se dispersaron y en el caos, James y Gra atravesaron la abertura y hacia el desierto más allá, fueron libres por unos momentos. James sintió la ráfaga del viento en su cabello mientras Gra lo llevaba a través de la tierra desolada. Escapar lejos del alcance de la ciudad ZTHY. Los aerodeslizadores todavía estaban en persecución, pero estaban perdiendo terreno rápidamente. La velocidad y la agilidad de GR superaron a las máquinas y pronto el sonido de las alarmas de la ciudad se desvaneció a la distancia mientras James se desaceleró y finalmente se permitió respirar. Miró a la bestia debajo de él, maravillándose del extraño vínculo que se había formado entre ellos en tan poco tiempo. Gra, una vez temida bestia de guerra, se había convertido en su aliado, su protector. El pensamiento era casi imposible de comprender, pero aquí estaban vivos y libres. Se detuvieron en la cima de una cresta con vista a las llanuras estériles que se extendían hasta el horizonte por primera vez desde su escape. James desmontó, sus piernas temblaban ligeramente por la adrenalina. Gra se giró para mirarlo. Sus ojos aún brillaban débilmente con el fuego de la persecución, pero no había malicia en su mirada. Gracias, susurró James, extendiendo la mano para tocar el hocico de GR una vez más. La bestia retumbó suavemente en respuesta, bajando la cabeza como si reconociera las palabras, pero James sabía que esto era solo el comienzo. Los Zari no dejarían de cazarlos. Habían roto las reglas de la arena, desafiado la voluntad del Imperio y escapado de un destino que se suponía que era seguro y por eso ambos estarían marcados. Parece que ahora estamos atrapados el uno con el otro, dijo James con una sonrisa de arroz. Gra resopló en lo que casi parecía un acuerdo. Juntos, los hombres y las bestias volvieron la mirada hacia el horizonte. El desierto era vasto, los peligros eran desconocidos. Pero habían sobrevivido a lo imposible una vez. Lo que fuera que les aguardara, lo enfrentarían como aliados, tal vez incluso como amigos. Las áridas llanuras se extendían infinitamente ante ellos, un páramo desolado de tierra agrietada y rocas irregulares. Los hijos gemelos del mundo alienígena golpeaban implacablemente, proyectando largas sombras mientras James y Gra avanzaban tratando de poner la mayor distancia posible entre ellos y la fortaleza ZTHY, a pesar de su victoria momentánea. James sabía que estaban lejos de estar a salvo. Los ZTHY nunca dejarían que tal escape quedara sin castigo. Podía escuchar el leve gemido del aerodeslizador que seguía en persecución, distante pero acercándose. Gra, sintiendo la urgencia, mantuvo un ritmo implacable,
sus poderosas patas golpeando contra el suelo mientras navegaba por el duro terreno. James, encaramado en el lomo de la bestia, escudriñó el horizonte en busca de cualquier señal de cobertura, una cueva, un barranco, cualquier cosa que pudiera protegerlos del ataque que se avecinaba, pero el paisaje era implacable y ofrecía poca protección. Necesitamos encontrar un lugar donde escondernos. James murmuró para sí mismo, su mente estaba buscando un plan. No podrían correr más rápido que los Zari para siempre. Los aerodeslizadores eran demasiado rápidos y estaban demasiado bien equipados. Si no se refugiaban, pronto serían objetivos fáciles en el desierto abierto. Como si leyera sus pensamientos, la bestia giró repentinamente hacia la derecha, su nariz apuntaba hacia un grupo distante de formaciones rocosas. James se agarró fuerte mientras la bestia aceleraba, serpenteando a través de los afloramientos irregulares con la gracia de un depredador que había vivido su vida en estas tierras salvajes. El sonido de los aerodeslizadores se hizo más fuerte, pero James se atrevió a esperar que pudieran perder a sus perseguidores entre las rocas. La formación se hizo más grande a medida que se acercaban. Mientras atravesaba un laberinto de estrechos cañones y acantilados escarpados que giraban y giraban como una fortaleza natural, Greg se lanzó a uno de los estrechos cañones. Su cuerpo masivo era sorprendentemente ágil mientras se deslizaba por los estrechos pasadizos que los aerodeslizadores no podían seguir. Sus voluminosos cuerpos eran demasiado grandes para navegar por los estrechos espacios. James exhaló aliviado. Al menos por ahora estaban a salvo mientras se aventuraban más profundamente en el cañón. La temperatura bajó y el calor opresivo del desierto comenzó a desvanecerse. Gra disminuyó su ritmo. Su respiración era pesada pero constante. James podía sentir la tensión en los músculos de la criatura mientras continuaba mirando hacia la entrada del cañón. Siempre alerta, siempre mirando. Se detuvieron en una aislada alcove. Las paredes del cañón se elevaban por encima de ellos. Greg se bajó al suelo para darle a James la oportunidad de desmontar. Sus piernas se tambalearon ligeramente cuando golpeó el suelo. La adrenalina aún bombeaba por sus venas. James respiró hondo. Aliento apoyado contra la roca fría. Buen trabajo, Grael. Murmuró su mano distraídamente recorriendo las ásperas escamas de la criatura. Gra retumbó suavemente en respuesta. Su cuerpo se relajó por primera vez desde que escaparon, pero incluso mientras descansaban James sabía que este respiro era solo temporal. Los ZTHY estarían peinando el desierto y era solo cuestión de tiempo antes de que desplegaran tecnología más avanzada para rastrearlos. Necesitaban un plan y rápido mientras James escaneaba el área circundante. Sus ojos captaron algo inusual en las paredes del cañón, marcas antiguas, tallas desgastadas por el tiempo pero aún discernibles grabadas en la piedra. Se acercó a ellas con cautela, pasando sus dedos sobre la superficie lisa. Estos no eran rasguños al azar, eran símbolos de origen alienígena pero deliberados. Como si hubieran sido colocados aquí con un propósito. James entrecerró los ojos tratando de darles sentido a algunas de las marcas. Se parecían a constelaciones, mientras que otras parecían representar criaturas bestias masivas no muy diferentes. «Gra, ¿qué es este lugar?». James murmuró más para sí mismo que para Grax. Se había topado con algo mucho más antiguo que los ZTHY, algo que parecía conectado con las criaturas que vagaban por este mundo. Grax todavía estaba en el suelo, retumbó suavemente sus ojos siguiendo los movimientos de James, parecía casi consciente de las marcas, como si este lugar le fuera familiar de alguna manera. Una fría comprensión golpeó a James. Este cañón no era solo un escondite al azar, era un santuario, tal vez incluso un lugar sagrado. El tiempo murió para los orígenes de las bestias de guerra, como Gra, y si los ZTHY habían aprovechado a estas criaturas para sus brutales arenas, había una posibilidad de que alguna vez hubieran sido parte de algo mucho más grande, algo que los ZTHY habían robado o corrompido. James dio un paso atrás, su mente acelerada. Ya no solo estaban huyendo de los Zari, se habían topado con algo más profundo, algo que podría cambiar el rumbo a su favor si podían descubrir sus secretos, pero antes de que pudiera ahondar más en él. Misterio. El leve zumbido de los aerodeslizadores que se acercaban lo devolvió a la realidad. Los ZTHY los habían encontrado. El lejano zumbido de los aerodeslizadores se hizo más fuerte y resonó por el cañón como el zumbido ominoso de los avispones que se acercaban. El corazón de James latía con fuerza en su pecho mientras evaluaba rápidamente su situación. No tenían tiempo para descifrar los antiguos grabados o contemplar los misterios más profundos del cañón. Los ZTHY estaban casi sobre ellos. Gra se movió inquieto. Sintiendo el peligro, su forma masiva se tensó mientras se ponía de pie, listo para luchar o huir. James sabía que no podían correr más rápido que los aerodeslizadores en el estrecho cañón. Estaban acorralados,
pero también sabía que el terreno podía funcionar a su favor. Los estrechos pasajes. Las imponentes formaciones rocosas que podían usar. Estas defensas naturales para preparar una emboscada. Gra, susurró James acercándose. A la bestia, colocó una mano en su hocico y miró fijamente a la criatura. Tenemos que luchar, pero luchamos de manera inteligente. Grax parpadeó. Sus ojos ardientes parpadearon con comprensión. James podía sentir la inteligencia de la criatura. Sus instintos no solo se habían perfeccionado con años de batalla, sino por una conexión más profunda con la tierra misma. Iban a necesitar esa conexión ahora. James escaneó el cañón, su mente aceleraba, los aerodeslizadores se verían obligados a aterrizar en la entrada del cañón, sus soldados se canalizaron a través de los estrechos pasajes, los ralentizaría, los haría vulnerables y Gragra estaba hecho para este tipo de terreno. Su cuerpo masivo y su fuerza bruta podrían convertir el cañón en una trampa mortal. Se formó un plan en su mente y James actuó rápidamente. Guió a Gra a una cornisa estrecha con vista al pasaje principal, colocando a la bestia en un lugar donde podría permanecer oculta hasta el momento perfecto. Luego, agarrando un trozo de roca caído, James trepó a otro punto de observación, uno que le permitiría atacar desde arriba. El zumbido de los aerodeslizadores se hizo más fuerte y pronto James pudo ver al primero de los soldados desembarcar. Se movieron con cautela, escaneando el área con las armas en alto, su elegante armadura negra brillando en la tenue luz de la lata. James observó cómo los soldados avanzaban con movimientos lentos y metódicos. Estaban bien entrenados, sus ojos se movían constantemente en busca de cualquier señal de movimiento, pero aún no lo habían visto ni a él ni a Gra. Estaban caminando directamente hacia la trampa cuando el primer escuadrón se movió debajo de la cornisa donde yacía escondido. James dio un silbido bajo, una señal que habían usado durante el escape de la fortaleza. Las orejas de GR se movieron y en un instante la bestia entró en acción con un rugido atronador. Gra saltó desde la cornisa y se estrelló contra los soldados desprevenidos. El impacto fue devastador. Las armaduras se arrugaron y las armas salieron volando y los Zari se desorganizaron. El estrecho cañón trabajó en su contra, limitando su capacidad de maniobra mientras Gra atravesaba sus filas con una precisión aterradora. James aprovechó el caos usando su posición elevada para arrojar rocas y escombros sobre los soldados restantes. Agarró un rifle de energía caído de uno de los Zari incapacitados y disparó, eliminando a varios más. Mientras se apresuraban a reagruparse, el cañón se convirtió en un campo de batalla. Los sonidos de los disparos y los rugidos de los GR resonaban en las paredes. Los ZTHY contraatacaron ferozmente, pero no eran rival para el poder absoluto de la bestia de guerra y la ventaja táctica de James. 1 a 1, derribaron sus aerodeslizadores inútiles en los estrechos confines del cañón mientras el último de los soldados ZTHY se retiraba pidiendo refuerzos. James bajó de su percha, su corazón todavía latía aceleradamente, el aire estaba denso con polvo y el suelo estaba lleno de escombros y enemigos caídos. Grax se mantuvo victorioso, su respiración era pesada pero constante, sus ojos brillaban con una determinación feroz. James caminó hacia la playa, colocando una mano en su costado. «Lo hicimos», dijo. Su voz se llenó de una mezcla de alivio e incredulidad. «Realmente lo hicimos». Grax retumbó en respuesta. Su enorme cabeza se inclinó ligeramente como si reconociera su victoria compartida, pero cuando el polvo se asentó y el cañón se quedó en silencio. James sabía que este no era el final. Los ZTHY regresarían y la próxima vez traerían una potencia de fuego aún mayor. Necesitaban encontrar una manera de desbloquear los secretos de este cañón para comprender la conexión entre Gra y el poder antiguo que parecía latir a través de la tierra. Los grabados en las paredes contenían las respuestas. James estaba seguro de ello y si podían descubrir la verdad, podrían tener la oportunidad de cambiar el rumbo de esta guerra, no solo para ellos mismos sino para cada criatura que los ZTHY habían esclavizado. Juntos, hombre y bestia, voltearon su mirada hacia los antiguos símbolos grabados en la piedra. Su lucha apenas había comenzado. James se apoyó contra la fría pared del cañón. Blanco, evitando que el sudor se le corriera por la frente mientras las secuelas de la batalla se asentaban a su alrededor. Gra, la enorme bestia de guerra, estaba de guardia cerca. Su pecho todavía jadeaba por el esfuerzo de la lucha por el momento. Se habían ganado algo de tiempo, pero James sabía que los Zai regresarían y lo harían en mayor número. Su atención se desvió de nuevo hacia los extraños grabados en las paredes del cañón. Los símbolos. No se parecían a nada que hubiera visto antes, eran alienígenas y antiguos, pero despertaron en él una profunda curiosidad. Si pudieran descubrir los secretos ocultos aquí,
podrían encontrar una manera de defenderse y tal vez incluso darle la vuelta a la situación en contra de los Zari. Se acercó a las marcas y pasó lentamente los dedos sobre la piedra áspera. Las tallas representaban criaturas muy parecidas a Gra, bestias imponentes grabadas en perfiles de fuerza y reverencia, no muy diferentes de las criaturas descritas en mitologías de incontables mundos. Entre las tallas, notó constelaciones, patrones celestiales y símbolos extraños que parecían latir con la misma energía que había sentido desde que entró por primera vez en el cañón. Grax dejó escapar un estruendo bajo al acercarse a James, sus ojos fundidos lo observaban como si entendiera la importancia del lugar. ¿Qué es esto? James murmuró más para sí mismo que para Grax. Las tallas contaban una historia, pero una que estaba lejos de ser clara. ¿Quién eras antes de que Zari te retorciera en un arma como si respondiera a sus palabras? Grax bajó su enorme cabeza y empujó a James hacia una sección en particular. De la pared había un conjunto de tallas más grandes que representaban una ceremonia, un vínculo formado entre humanos y bestias. Como Gra, las imágenes mostraban guerreros de pie junto a las criaturas con las manos levantadas en gestos de respeto y unidad. Era un marcado contraste con la brutalidad que James había visto en las arenas Zari. ¿Así era como solía ser? James susurró con el corazón acelerado al darse cuenta del significado de las tallas. Las bestias siempre fueron instrumentos de guerra, alguna vez habían sido aliados guardianes protectores, los habían corrompido obligándolos a la servidumbre, pero el potencial para algo más grande aún permanecía dentro de ellos. James sintió una oleada de esperanza si el vínculo entre el hombre y la bestia hubiera existido. Antes de que pudiera ser forjado nuevamente, se volvió hacia Gra con la mente acelerada. Te han usado para la destrucción, pero eso no es lo que eres. Podemos detenerlos, podemos detener a los Zari de esclavizando a otros como tú. Los ojos ardientes de parpadearon lentamente como si considerando sus palabras. Había una inteligencia profunda detrás de esos ojos, una que había estado enterrada bajo años de crueldad. Pero no se había extinguido. James dio un paso atrás de la pared, sintiendo el peso de las revelaciones asentarse sobre las tallas. Le decían lo que tenía que hacer, pero el cómo seguía siendo esquivo. Todavía había mucho que no entendía sobre la conexión entre las criaturas y el poder dentro de la tierra. De repente un suave zumbido resonó a través del cañón y la atención de James se dirigió hacia una grieta oculta en la roca. Una luz tenue se derramó desde la abertura y la energía que había sentido antes se hizo más fuerte. ¿Qué es eso, James?, murmuró. Miró a Gra, que dio un estruendo bajo como si lo impulsara hacia adelante. Sin dudarlo, James se movió hacia la fuente de la luz. Dentro de la grieta, una pequeña cámara se abrió, sus paredes revestidas de cristales suaves y brillantes. En el centro de la cámara había un altar y sobre él descansaba una gran tablilla de piedra, cubierta de los mismos símbolos extraños que las tallas del cañón. James se acercó a la tablilla con cautela, su corazón latía con fuerza en su pecho. Había algo antiguo en este lugar, algo poderoso y sagrado. Mientras sus dedos trazaban los símbolos en la tablilla, sintió una oleada de energía atravesarlo, como si el conocimiento que contenía se estuviera transfiriendo a su mente. Se quedó sin aliento cuando el significado de los símbolos comenzó a tomar forma. La tablilla describía un ritual, una ceremonia de unión, que podría despertar la verdadera conexión entre el hombre y la bestia. Era una forma de restaurar el equilibrio que se había perdido. Cuando los ZTHY tomaron el control. Esto es todo, James, susurró, su voz temblando de emoción. Así es como los detuvimos. James pasó horas estudiando la tablilla, absorbiendo las instrucciones para el antiguo ritual de unión. Era un proceso delicado y complejo que requería que tanto el humano como la bestia participaran voluntariamente. El vínculo, una vez forjado, no solo fortalecería su conexión, sino que también desbloquearía habilidades latentes dentro de las criaturas, poderes que habían sido reprimidos durante mucho tiempo por los Zari. Grax observó pacientemente mientras y percibía el significado de lo que James estaba aprendiendo. El enorme cuerpo de la bestia parecía relajarse. Su confianza en James crecía con cada momento que pasaba. El ritual de las tablillas describía una asociación igualitaria entre el hombre y la bestia basada en el respeto mutuo y el propósito compartido, muy lejos de la subyugación forzada que los Zahari habían impuesto. James se volvió hacia Gra, sintiendo un profundo sentido de determinación. Necesitamos hacer esto, Gra. Necesitamos reforjar el vínculo. Los ojos de brillaron con aprobación y la bestia bajó la cabeza en lo que James solo pudo interpretar como un gesto de confianza. El ritual requería varios componentes, la mayoría de los cuales James ya había encontrado en el cañón. Los cristales, las marcas, la ubicación en sí.
Pero había un paso final que requería que ambos participantes se abrieran a las energías de la Tierra para aceptar el vínculo no como amo y sirviente, sino como socios. James respiró profundamente y se acercó. Gra puso una mano en el hocico de la criatura. «Hacemos esto juntos», dijo en voz baja. «¿Estás listo?» Grax retumbó suavemente. Sus ojos se encontraron con los de James. El enorme cuerpo de la bestia permaneció aún así. James podía sentir la energía que se elevaba entre ellos como una corriente que esperaba ser liberada siguiendo las instrucciones. De la tableta. James comenzó el ritual recitando las antiguas palabras inscritas en el lenguaje de las tallas. Los cristales a su alrededor comenzaron a brillar más y la energía en el aire se volvió casi palpable. Gra, sintiendo el cambio, dejó escapar un profundo gruñido resonante que parecía armonizar con la energía que se arremolinaba a su alrededor. Cuando las palabras del ritual fluyeron de los labios de James, sintió que el vínculo comenzaba a formarse. No era como nada que hubiera experimentado antes. No había fuerza ni dominio, solo un profundo y mutuo entendimiento. Era como si pudiera sentir los pensamientos de Gr, sus emociones, sus recuerdos de un tiempo anterior a las cadenas de Zari. Y luego, con una oleada final de energía, el vínculo se rompió. James se tambaleó hacia atrás jadeando cuando el poder del vínculo lo inundó. Gra se mantuvo erguido, sus ojos brillaban con una intensidad que James nunca había visto antes. La forma de la criatura brilló ligeramente. Como si la energía dentro de él hubiera sido despertada desvelando una fuerza oculta. «Lo hicimos», susurró James sintiendo que el vínculo entre ellos se solidificaba. Podía sentir la presencia de Gr de una manera que iba más allá de la mera proximidad física. Ahora estaban conectados, unidos por un propósito compartido. Y un poder que podía rivalizar con la crueldad de Zari. La energía se instaló a su alrededor. James sabía que no podían quedarse más tiempo en el cañón. Los Zari regresarían y traerían refuerzos. Tenía que tomar este nuevo poder y usarlo para liberar a los demás, tanto a los humanos como a las criaturas esclavizadas por el brutal imperio de Zart. Gra retumbó bajando la cabeza hacia James. El vínculo entre ellos zumbó con energía, y James supo que estaban listos juntos ellos. Lucharía no solo por su supervivencia, sino por la libertad de todos aquellos que todavía estaban atrapados bajo el control de Zari cuando emergieron de la cámara. El cañón brillaba con la energía del ritual. James subió a la espalda de Gr. La bestia dejó escapar un poderoso rugido. Sus ojos ardían con fuerza y determinación recién descubiertas. Let 'em go. James dijo que su voz estaba llena de resolución. «Es hora de terminar esto juntos». El hombre y la bestia corrieron hacia el horizonte. Su vínculo era más fuerte que cualquier fuerza que Zari pudiera arrojarles. La lucha por la libertad apenas había comenzado. Los hijos gemelos del mundo alienígena se sumergían bajo el horizonte, arrojando al cañón un extraño resplandor rojo mientras James y Gra se preparaban para lo inevitable. El vínculo forjado entre ellos zumbaba con energía recién descubierta, pero ambos sabían que el tiempo se estaba agotando. Zari no se quedaría de brazos cruzados después de su última derrota, y era solo cuestión de tiempo antes de que su represalia llegara desde su punto de vista en la cima. James escaneó el horizonte. El silencioso zumbido de ZTHY. Los aerodeslizadores llegaron a sus oídos distantes, pero cada vez más fuertes con cada segundo que pasaba. Los ZTHY no venían simplemente a pelear, venían a reclamar su bestia de guerra y a dar un ejemplo a James. Su ejército no solo estaría formado por los soldados dispersos a los que se había enfrentado antes, este sería un asalto a gran escala. «Vienen», James murmuró agarrando la superficie áspera de la piel de Gramo. Podía sentir los músculos de la bestia de guerra tensarse debajo de él. Un gruñido bajo retumbó en lo profundo del pecho de Gramo. El vínculo entre ellos permitió a James enviar la preparación de la bestia. Su anticipación de la batalla venidera. El cañón, una vez silencioso, ahora rebosante de la energía del antiguo vínculo, se erigía como su refugio y su campo de batalla. James había visto el poder de los Zahari de primera mano, pero esta vez las cosas eran diferentes. Tenían una ventaja. Los Zahari no entendían. El ritual había despertado algo profundo dentro de Gra y James podía sentirlo recorriéndolos a ambos. Cuando el primer aerodeslizador apareció en el horizonte seguido por una flota de ellos desplegándose en el cielo, James sabía que el momento de la verdad había llegado. Ya no era solo una lucha por la supervivencia, era una lucha por la libertad de cada criatura que los ZTHY habían transformado en un arma, cada vida que habían destrozado.
Los aerodeslizadores descendieron, sus armas apuntaron al cañón mientras los soldados Artí desembarcaban formando filas con fría precisión. Sus armaduras brillaban bajo la luz moribunda y sus armas zumbaban con energía de hoja F en el centro de su formación. Un comandante ZTHY imponente estaba de pie, envuelto en túnicas oscuras que ondeaban con el viento, sus ojos reptiles se entrecerraron al ver a James y Gra. La voz del comandante se amplificó por los altavoces de su casco que cortaban el aire. «Ríndete, humano, ahora y te perdonaremos. La bestia nos pertenece. No puedes esperar desafiar la voluntad del Imperio Zari». James miró fijamente a las fuerzas reunidas. Su ritmo cardíaco se estabilizó. Su mente se concentró. No tenía intención de rendirse. GRS susurró y la bestia respondió con un gruñido bajo, avanzando con su enorme forma, proyectando una sombra sobre el suelo del cañón. James podía sentir el vínculo entre ellos, pulsando el poder que habían desbloqueado listo para ser desatado el comandante Zari. Levantó una mano con garras, señalando el inicio del ataque, una andanada de explosiones de energía. Disparadas desde los soldados, sus armas apuntaban directamente a Gra, pero la bestia de guerra se movió con una velocidad y agilidad que desafiaba su tamaño. En un movimiento rápido se lanzó hacia un lado evitando las explosiones y enviando temblores a través del suelo mientras cargaba hacia las líneas enemigas. James sintió que los instintos de GR se fusionaban con los suyos. Mientras atacaban, el vínculo le permitió ver el campo de batalla a través de los ojos de la bestia para anticipar cada movimiento, cada amenaza. Juntos eran una fuerza de la naturaleza, hombre y bestia luchando. Cuando un Gra se abalanzó sobre la primera línea de soldados, Zari sus enormes garras desgarraron. A través de sus filas, los soldados dispersaron sus rifles disparando salvajemente, pero nada pudo detener la furia de la bestia de guerra. James, desde su posición en top, Gra disparó su propia arma eliminando a soldados e inutilizando aerodeslizadores mientras descendían. Los Zari no estaban preparados para la ferocidad de su asalto. Lo que una vez había sido su mayor arma ahora se había vuelto contra ellos y ninguna cantidad de potencia de fuego parecía capaz de frenarlo. Las garras de GR rastrillan las filas enemigas y con cada carga otro escuadrón cayó, pero los Zari fueron implacables. Más soldados entraron en el cañón. Sus comandantes gritaban órdenes mientras traían artillería más pesada. El cielo se llenó con el zumbido ominoso de enjambres de drones y aerodeslizadores más grandes descendieron, cada uno armado con armas lo suficientemente poderosas para arrasar el cañón. James sabía que no podrían resistir para siempre. Los Zahari eran demasiado numerosos y estaban demasiado bien equipados. Tenían que terminar esto, y tan pronto como Gra atravesó otra ola de soldados, la mente de James corrió. Tenía que haber una manera de terminar esto, no solo la batalla sino el control de Zard sobre criaturas como GRS. Arriba en la casa. Bering craft sus rayos de energía quemando la tierra y se dio cuenta de lo que había que hacer. Teníamos que destruir su centro de comando. James murmuró para sí mismo, así es como controlan a las otras bestias. Podía verlo a lo lejos. Un transporte blindado flotando cerca del borde del campo de batalla, protegido por un anillo de soldados ZTHY. Dentro de ese transporte James sabía que eran los sistemas de control que mantenían a las bestias de guerra en línea, los sistemas que una vez habían controlado a Gra y a los otros como el James. Se inclinó hacia adelante presionando una mano contra la piel de GR. Tenemos que sacar ese transporte. Gra retumbó en respuesta. Sus ojos ardientes se entrecerraron mientras se enfocaba en el objetivo distante. Con un poderoso salto, la bestia de guerra cargó a través del caos del campo de batalla, esquivando ráfagas y aplastando a cualquier soldado Zari que se interpusiera en su camino. Las fuerzas ZTHY se apresuraron a interceptarlos, pero Grax era demasiado rápido, demasiado poderoso. James podía sentir la oleada de energía de su vínculo guiando cada paso, cada golpe. Quedaban imparables mientras se acercaban al transporte. James apuntó su rifle y disparó una serie de tiros precisos, eliminando a los guardias que rodeaban el vehículo. El camino estaba despejado ahora. James gritó con un rugido ensordecedor. Cracks. Saltó al transporte, sus garras se hundieron en la superficie blindada, la fuerza pura de la bestia atravesó las defensas del vehículo, desgarrando el metal como si fuera papel. Saltaron chispas y los sistemas de control dentro del transporte comenzaron a funcionar mal. Gritaron los comandantes Zari en pánico cuando su control sobre las bestias de guerra comenzó a fallar. Las criaturas restantes, una vez obedientes y brutales, ahora dudaron. Sus ojos perdieron la mirada vidriosa y sin sentido que se les había impuesto. James podía sentirlo, el control se estaba rompiendo. Las otras bestias se estaban despertando. El aire alrededor del campo de batalla cambió cuando los Zari perdieron el control de sus mayores armas.
Las bestias de guerra, que habían sido utilizadas como herramientas de destrucción sin sentido, comenzaron a agitarse. Sus ojos brillantes parpadearon con una conciencia recién descubierta. Las criaturas ahora parecían confusas, sus movimientos eran erráticos cuando se dieron cuenta de que ya no estaban bajo la influencia de los sistemas de control de Zard. Los soldados Zari, al darse cuenta del cambio de poder, gritaron órdenes e intentaron recuperar el control, pero era demasiado tarde. Una por una, las bestias se volvieron contra sus antiguos amos. Liberándose de sus ataduras de esclavitud, el campo de batalla, una vez dominado por el poder militar de Zard, ahora estaba invadido por el caos cuando las bestias de guerra comenzaron a causar estragos en sus captores. James, todavía un Gra superior, observó con asombro cómo la marea de la batalla cambiaba a su favor. Las fuerzas de ZTHY, una vez imbatibles, ahora estaban a la defensiva, luchando por sobrevivir. Las mismas criaturas que habían esclavizado. GR lanzó un rugido victorioso, sus poderosas extremidades aplastaron los restos del transporte de ZTHY bajo su peso. James pudo sentir que el vínculo entre ellos surgía con una sensación de triunfo. Lo habían logrado, habían roto el control de Zard sobre las bestias de guerra, pero la batalla aún no había terminado. Los comandantes Zari, desesperados por recuperar el control, se estaban reagrupando en el otro extremo del campo de batalla, preparándose para una resistencia final. Los aerodeslizadores volaban en círculo sobre sus cabezas y las unidades de artillería pesada se estaban reposicionando. Sus armas apuntaban directamente a James y Gra. «Aún no hemos terminado», James murmuró entrecerrando los ojos mientras escaneaba el campo de batalla. «Necesitamos terminar esto con Gra a su lado». James cargó hacia las fuerzas Zari restantes. Las otras bestias de guerra, ahora completamente despiertas, y Free siguieron su ejemplo, destrozando las líneas enemigas con una fuerza imparable. Los soldados ZTHY, superados en número y en inferioridad numérica, comenzaron a retirarse. Sus disciplinadas filas se disolvieron en el caos. James sintió una oleada de adrenalina mientras lideraba la carga. Su rifle atravesó las fuerzas enemigas restantes. Gra se movió con una precisión aterradora. Sus garras atravesaron la armadura Zari como si estuviera hecha de tela fina. El campo de batalla era una tormenta de explosiones de energía. Rugidos y choques de metal y carne. Pero la retirada de Zari fue posible. Uno por uno, sus aerodeslizadores fueron derribados. Artillería destruida y sus soldados dispersados, las otrora poderosas fuerzas ZTHY. Se estaban desmoronando ante el poder combinado del hombre y la bestia cuando el último de los comandantes ZTHY cayó. El campo de batalla se calmó, las bestias de guerra, ahora libres, se mantuvieron. Victoriosas, sus ojos brillaban no con rabia, sino con una nueva sensación de paz. Se habían liberado de sus cadenas y habían recuperado lo que era legítimamente suyo. James desmontó Gra. Sus piernas temblaban de cansancio, pero su corazón se llenó de orgullo. Había hecho lo imposible. Juntos él y Gra habían liberado a las bestias de guerra del control Zard, y al hacerlo, habían ganado una batalla que sería recordada en toda la galaxia. Grax retumbó suavemente bajando su cabeza hacia James en un gesto de respeto. James colocó una mano en el hocico de la bestia, sintiendo el calor de su vínculo, la fuerza de su unidad. «Lo hicimos, James», estaba Ered, su voz llena de tranquila determinación, «pero esto es solo el comienzo, Baza». El Imperio había recibido un golpe aplastante, pero aún quedaba mucho por hacer. Otras criaturas como Gra seguían esclavizadas en toda la galaxia y la lucha por su libertad estaba lejos de terminar, pero James sabía una cosa con certeza: no lucharía solo con Gra y las otras bestias liberadas. Llevarían la lucha a los Zari, derribarían el imperio que los había esclavizado a todos y serían imparables. El campo de batalla estaba en ruinas, con los restos destrozados de las armas y máquinas de los Zari esparcidos por todo el paisaje desolado. Las bestias de guerra, ahora liberadas de sus cadenas, vagaban con cautela alrededor de los escombros. Sus ojos ya no estaban llenos de la furia forzada de sus captores, sino con un nuevo sentido de propósito. Gra se mantuvo erguido junto a James. Sus lazos eran más fuertes que nunca, pero cuando James y Gra observaron las consecuencias de la batalla, supieron que esta victoria era solo el comienzo. Los Zahari eran un vasto imperio, y las fuerzas que habían derrotado aquí eran solo una fracción del poder del enemigo. En algún lugar profundo de su corazón imperial, los líderes ZTHY se estaban preparando para la retribución. James podía sentirlo en sus huesos. De repente, el zumbido distante de los motores cortó el aire y los ojos de James se entrecerraron cuando una enorme nave de guerra ZTHY apareció en el horizonte, flotando ominosamente sobre el campo de batalla. Este no era un grupo variopinto de soldados como antes.
Esta era la élite Zari. Aquellos que habían ascendido al poder aplastando a cualquiera que se les opusiera, los aerodeslizadores comenzaron a descender de la nave, cada uno cargado con soldados ZTHY vestidos con una armadura negra brillante. Sus armas zumbaban con energía letal, pero lo que llamó la atención de James no fueron los soldados ni sus armas, sino las bestias de guerra que los Zahari habían traído con ellos, criaturas enormes más grandes que Gra con sus ojos vidriosos en la misma obediencia sin vida que Gra alguna vez tuvo. «Esto es todo, Gra», James. murmuró con su mano apoyada en el hombro masivo de la bestia. El empujón final de Zari. Gra dejó escapar un gruñido profundo y retumbante. James percibió el peligro que se avecinaba, pudo sentir la tensión de la criatura, la promesa tácita de que lucharían juntos en esta última batalla sin importar el costo, pero esta vez no estaban solos. Las otras bestias de guerra liberadas, su inteligencia recién descubierta brillaba en sus ojos. Se agruparon detrás de Gra formando una línea de defensa contra el ejército que se acercaba. El comandante ZTHY dio un paso adelante flanqueado por sus soldados más leales, sus ojos reptiles brillaron con arrogancia mientras levantaba una mano con garras indicando a sus tropas que se detuvieran. Su voz amplificada por su casco hizo eco en el campo de batalla. «Humano», el comandante escupió, su tono estaba lleno de desprecio. «Has desafiado al Imperio Zari por última vez. Piensas que estas bestias te pertenecen, ahora eres un tonto. Las hemos quebrado una vez y las quebraremos de nuevo». James se mantuvo firme, su mirada fija en el comandante. «Estas criaturas nunca fueron tuyas para empezar», gritó. Su voz era firme a pesar de la creciente tensión. «Las esclavizaste, las transformaste en armas, pero nunca las controlaste de verdad y ahora son libres». El comandante ZTHY se burló. «Libre, solo has retrasado su destino, nacieron para servir al imperio y morirán sirviéndolo». Con un gesto brusco, el comandante hizo una señal a sus bestias de guerra para que cargaran. El suelo tembló cuando las criaturas esclavizadas avanzaron, sus ojos en blanco, sus movimientos mecánicos. Los soldados Zahari lo siguieron de cerca, sus armas disparando al unísono mientras avanzaban. James respiró profundamente, sintiendo la energía del vínculo con Gra surgiendo a través de él. Ahora Gra en un instante, Gra dejó escapar un rugido definitorio y las bestias de guerra liberadas respondieron de la misma manera, cargaron hacia adelante como uno solo, su fuerza e inteligencia finalmente se desataron. James todavía montado en la espalda de GR. Disparó su rifle contra las filas de los soldados ZTHY, pero fueron las criaturas las que hicieron el daño real. Gra atravesó las líneas enemigas con una eficiencia brutal, sus enormes garras y mandíbulas destrozaron a cualquier soldado o bestia de guerra. En su camino, la batalla no se parecía a ninguna otra que James hubiera experimentado. La escala de la misma era abrumadora. Con las criaturas titánicas chocaron sus rugidos sacudiendo el aire, pero James y Gra se movieron como uno solo. Su vínculo les permitió anticipar los movimientos del otro, esquivando ataques y contraatacando con precisión mortal. Los soldados ZTHY eran implacables, pero no eran rival para la fuerza combinada de las bestias liberadas. Una por una, las criaturas esclavizadas comenzaron a vacilar. Sus movimientos vacilaron a medida que los sistemas de control integrados en sus cuerpos comenzaron a funcionar mal. El vínculo que James había forjado con Gra se irradió hacia afuera interrumpiendo el control de Zard sobre las otras bestias. La marea de la batalla cambió. Las bestias de guerra, una vez herramientas de destrucción, ahora se volvieron contra sus antiguos amos. Los soldados ZTHY, al darse cuenta de su perdición, intentaron retirarse, pero las criaturas que una vez habían controlado ahora los atravesaron sin piedad. James observó cómo las fuerzas de Zard se desmoronaban. Las últimas líneas de sus soldados se vieron abrumadas. Su aerodeslizador. Los soldados apoyaron sus armas en el suelo. Inútil el comandante que una vez se había mantenido tan orgulloso a la cabeza de su ejército ahora. Retrocedió con miedo, sus ojos abiertos con incredulidad. «No», murmuró su voz. Temblando, «esto no puede estar pasando», pero lo estaba. El control del imperio se había roto cuando las últimas fuerzas de ZTHY cayeron. El campo de batalla se volvió inquietantemente silencioso. Las bestias de guerra liberadas se mantuvieron victoriosas. Sus ojos ya no estaban llenos de la obediencia hueca que una vez los había esclavizado, habían recuperado su fuerza, su inteligencia y, lo más importante, su libertad. James desmontó de Gra sus piernas débiles por la batalla, pero su corazón lleno de esperanza caminó por el campo de batalla inspeccionando la destrucción que había sobre el imperio ZTHY. Al menos en este mundo había sido derrotado. Gra siguió de cerca detrás de su enorme cabeza agachada por el cansancio pero todavía orgullosa.
El vínculo entre ellos solo se había vuelto más fuerte y James sabía que su conexión era algo mucho más profundo que la mera supervivencia. Era una asociación que duraría más allá de la batalla. Otras bestias de guerra, ahora sin líder pero libres, se reunieron alrededor de Gra. Sus ojos se encontraron con los de James y él sintió una extraña sensación de unidad, como si las criaturas lo estuvieran reconociendo no solo como un aliado, sino como un protector. Habían sido liberados de sus cadenas y ahora lo miraban no como un amo, sino como un guía. James se volvió hacia Gra con una suave sonrisa en su rostro. Lo logramos, dijo colocando una mano sobre la áspera piel de la criatura. Ahora son libres todos ellos. Grax retumbó en respuesta, sus ojos ardientes parpadeando con satisfacción, pero incluso cuando la victoria se instaló sobre el James sabía que esto era solo el comienzo. El imperio ZTHY se extendió por muchos mundos y había innumerables otras criaturas como Gra todavía atrapadas en la servidumbre. Esta batalla había sido ganada, pero la guerra por su libertad estaba lejos de terminar. Tenemos que seguir adelante, dijo James en voz baja. Su mirada se desplazó hacia él horizonte. Hay más allá, afuera, más criaturas, más mundos. No podemos parar ahora. Gra retumbó de acuerdo, como si entendiera sus palabras perfectas. James respiró profundamente, sintiendo el peso de la responsabilidad que tenía por delante, pero ya no estaba solo. Tenía a GRS y tenía a las otras bestias de guerra a su lado. Juntos viajarían por la galaxia liberando a los esclavizados, desmantelando el imperio ZTHY pieza por pieza, mientras los soles comenzaban a ponerse proyectando una luz dorada sobre el paisaje devastado. James volvió a subirse a la espalda de GRS. Las otras criaturas siguieron sus formas masivas, proyectando largas sombras mientras se preparaban para dejar atrás el campo de batalla. James miró la vasta extensión del mundo alienígena ante ellos. Había mucho más que hacer, pero por primera vez en mucho tiempo sintió una sensación de propósito, una sensación de esperanza. Juntos partieron hacia el horizonte, listos para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. La galaxia era amplia y el reino de terror de Zard se extendía lejos y profundamente, pero James sabía que tenían la fuerza para derribarlo. Con GRT a su lado, lo imposible ya no parece tan lejano. El futuro por primera vez parecía brillante.